secuestro tiene una importancia muy especial porque está en juego la vida de la víctima. Pero obviamente dentro de estas hay situaciones, no solamente por la víctima, ¿no?, por la edad que tiene o por el patrimonio que está en juego o las cantidades que estén pidiendo, sino también por el victimario, por el delincuente que lo está llevando a cabo, por su peligrosidad. En México, Daniel Arismendi López tenía alrededor de 25 víctimas muy especiales, muy escogidas, de las cuales mutiló 18 y mató a más de 7 personas. Entonces, y es el delincuente que en todo el mundo ha juntado la mayor cantidad de dinero por el pago de secuestros. Él solo, dirigiendo a su banda, cobró más de $40 millones. No era fácil enfrentarse a él. Las veces que tuvimos que negociar con él, pues era realmente una responsabilidad muy grande, porque si las gentes no sabían o no estudiaban a este delincuente, incurrían o caían en el error de tratar este secuestro como algo tradicional o normal. Y en ese trato que él percibía, mutilaba a la gente, le decía, le voy a meter la presión. Y era cortarle una oreja y le bajaba un 15%, ¿no? Y la gente insistía en que era mucho dinero, nada más tenía 2 oportunidades. Era una gente que no tarda más, si no lo entendías o si no lo analizabas incluso psicológicamente, terminaba matando a la gente. Cuando llegué a negociar con él, siempre me dijo, es que mi palabra vale. Si yo te digo que va a vivir, vive. Si yo te digo que va a morir, cuenta con que va a morir. No puedo dejar de cumplir mi palabra porque después nadie me va a creer. Afortunadamente, a Dios gracias, dio resultado la negociación que tuve con él, aun cuando fue muy cuestionado incluso hasta por las familias, porque mis negociaciones no son tradicionales. Incluso hay ocasiones en que se corre mucho riesgo, ¿no? Si ya de por sí la víctima corre riesgo al momento de estar con los delincuentes, en una negociación también tiene uno que innovar y realmente tener muy presente lo que se está en juego, porque es la vida de la persona. Y las veces que me enfrenté a él, incluso hasta después, porque yo fui quien en su momento, durante un par de años, fui prácticamente el único que dio cara ante la televisión para hablar de Mocha Orejas, porque nadie quería hacerlo, ni las propias autoridades, porque sabían la hazaña y la maldad que tenía esta gente. Y diseñé yo mi propia estrategia. Llegué incluso a hacer un ofrecimiento de recompensa del patrimonio, con el patrimonio de las víctimas que él tenía, pero lo llegué a hacer público y prácticamente lo traía yo a pan y agua, como decían, ¿no? Pero mi estrategia dio resultado hasta que fue capturado en 1998. Y el día que cayó, ya estando él en prisión, que quiso hablar conmigo, me mandó llamar estando en la reja, en la cárcel, y siempre me dijo, yo siempre me burlé de usted, me dijo. Yo nunca creí que fuera usted a detenerme, ¿no? Siempre lo menosprecié, pero tampoco se crea bueno, me dijo. Me dijo, siempre yo tuve éxito en la vida. El único día malo fue el día que se me atravesó usted, me dijo. Y me detuvieron. Me dijo, ¿cómo vamos a quedar con el dinero? Todavía pensaba que yo iba a ser igual de corrupto que los policías o con los que estaba tratando, ¿no? Entonces me dijo él, haga los escritos que tenga que hacer, yo se los firmo. Me los firmó. Y cuando los hice públicos, que él renunciaba
a todo ese dinero para devolverlo. Quien se enojó fue el juez en ese momento que llevaba el asunto, porque dijo que a él ningún criminal le decía lo que tenía que hacer, que como mi cliente era rico, ¿no? Ahora se tenía que esperar hasta que el juez quisiera. Y no querían devolverle ni los jueces ni los ministros de la Suprema Corte el dinero, ni siquiera la policía. Entonces tuve que enfrentarme contra el Estado para que realmente me devolvieran la parte del dinero, y fue el presidente Zedillo que dio la instrucción para poderme devolver una parte del dinero, porque quienes se oponían eran los ministros de la Suprema Corte en ese entonces. Realmente, pues, el enemigo estaba en casa, ¿no? Y transformaron la ley para hacer después, no sé si recuerden, pero anteriormente el dinero producto de algún delito pasaba a la beneficencia pública. Ahora no. Enviaron tanto dinero que ahora pasa primero a la PGR, a la policía, ¿no? Y a las corporaciones antes de devolverlo a las víctimas, que sería lo más correcto y más sano. Y sobre todo en este tipo de delitos, son delitos de oficio y son delitos que saben de quién es el dinero, ¿no? Y de dónde había salido. Entonces, en esa parte, por ejemplo, con Daniel Arizmendi sí fue muy desgastante siempre esa negociación, porque al final de cuentas te estás enfrentando al secuestrador más infame. Y ahí algunos otros tomaron el modelo. Por ejemplo, a él le pusieron, nada más se conocía como el mocha orejas, sí. Pero hubo otros que quisieron también ser émulos de él y mutilaban dedos, ¿no? Como el caso de Loncho con uno de los papás de un grupo de los Temerarios, o que el mismo Loncho fue el que secuestró al hijo de Vicente Fernández, ¿no? Yo creo que otro de los asuntos relevantes para mí y de mayor riesgo fue enfrentarme a la vez. Para mí yo creo que ha sido el momento más álgido en las negociaciones, porque tenía yo que atender el mismo día un asunto de Arizmendi y un asunto de Caletri, que había secuestrado a 2 menores de edad. Entonces, por un lado tenía que volar, prácticamente atender un asunto en Polanco e irme hasta Texcoco para atender el asunto del secuestro de 2 menores, pero nada más y nada menos que con el italiano, con Andrés Caletri. Un agente de mayor... Yo conozco pocas gentes que tienen un grado de peligrosidad tan alto como Caletri, que era miembro de la banda de Ríos Galeana, que junto con el Marino eran asesinos natos, ¿no? Ellos tenían una fobia hacia la autoridad y tenían un sello característico. Ellos tenían que matar a un policía, el rango que fuera, pero esa era su cuota para que les fuera bien, no solamente en el asalto bancario que cometían, sino en los siguientes. El mensaje que quiero mandar en esto es que la gente sepa que se puede combatir este delito, que cuando no se hace se favorece al delincuente, a la impunidad. Así como hay también policías corruptos, también hay policías que llevan la camiseta puesta y que gracias a ellos se puede coordinar bien los negociadores o las gentes dedicadas a cuestiones de seguridad para tener buenos resultados. A veces son garbanzos de libra, pero sí los hay, y aquí yo trato de plasmar esa parte, ¿no? Que tuve la oportunidad de asistir a Ernestina Sodi y a Laura Zapata para hacerles el análisis de su secuestro y dar con los responsables de ese delito, ¿no? Yo me tardé tal vez 1 año y medio, casi 2 años, en dar con ellos, pero dimos realmente con los verdaderos responsables y los llevamos a juicio, fueron capturados y se demostró su responsabilidad en esa parte del ilícito, porque ha sido el secuestro más publicitado en México,
por lo que ellas representaban, ¿no? Lamentablemente México desde hace más de 20 años es líder mundial en figuras de secuestro. Entonces cada secuestro con características especiales. Lamentablemente México también ha sido exportador de una serie de figuras, ¿no? Los secuestros express, ¿no? El secuestro mexicano que le llamaban, ¿no? O el secuestro de la tortilla, ¿no? Que luego le hacían, o el secuestro de ciertos deportistas y todo, que han sido tomados de aquí, de la misma experiencia mexicana, que no es algo que lo que se debe uno vanagloriar, pero lamentablemente la influencia de los secuestros en México nos coloca como el país donde más secuestros económicos se cometen en el mundo. Entonces, Colombia quedó hace años muy atrás. En este sentido, Colombia, España, son párvulos a lo que está aquí en México, ¿no? El secuestro, cuando surge como delito y empieza a ser legislado como tal, realmente estaba catalogado como un delito patrimonial, porque nada más se veía la afectación económica y tenía que ver con la ambición de los secuestradores, ¿no? Con la exigencia de querer obtener la mayor cantidad de dinero a costa del sacrificio y la emoción de la otra persona. Pero los primeros parámetros de negociación los fija el delincuente. Él fija su tope en la cantidad que él desea recibir, pero la realidad es otra, ¿no? No toda la gente tiene la disposición efectiva para hacer frente a esas exigencias, y uno tiene que ir analizando realmente cuál puede ser la verdadera posibilidad económica de lo que pueda pagar la familia por su víctima. Pero también es eso, entra también a acomodar realmente la voluntad real de la familia por pagar, ¿sí? Porque hay ocasiones, sobre todo en el caso de las mujeres, que es demasiado difícil poder determinar el precio, porque ellas, por el peligro al que están expuestas, quisieran pagar el 100% de lo que les piden. Pero lamentablemente ellas consideran que sus amigas van a cooperar y van a hacer hasta tandas para sacarlas, y realmente es un delito donde, cuando realmente a veces necesitas a los amigos y todo el mundo se desaparece, porque incluso se sienten como puestos, ¿no? Que si prestan los van a secuestrar ellos después, y entonces ahí se acaban las amistades también, ¿no? Entonces es muy difícil poder determinar eso, pero tiene uno que hacer un balance entre la realidad económica efectiva que se puede dar, ¿no? Y la temporalidad. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no?